Bueno, entonces, muy buenos días para todos nuestros estudiantes de Pasajes 1. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bueno, como les dije, el día de hoy tenemos un invitado especial, es el profesor Marco Antonio Moreno Sánchez, de la Universidad La Salle Bajío. El día de hoy vamos a ver entonces una conferencia sobre el entorno cambiante de la industria de los viajes y de la aviación. Esto es una iniciativa de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo como para estar en otros espacios diferentes a los que normalmente estamos en clase. Entonces la invitación es para que por favor todos prestemos atención a esta conferencia que es muy pertinente en relación a la asignatura que estamos viendo y que tomen los apuntes correspondientes. Perdón. Bueno, voy a hacer la presentación del profesor. El profesor Marco Antonio Moreno es magíster en Ingeniería Administrativa y de Calidad, es maestro en Mercadotecnia Turística, es licenciado en Hotelería y Turismo, es licenciado en Filosofía y Letras, está certificado como Travel and Tourism Professional ante la IATA, es sommelier ante la Organización Nacional de Sommelier de México, está certificado en Food Styling por el Instituto Culinario de México. Sus áreas de conocimiento son operación de servicios de viajes, estructuras de organizaciones turísticas, conoce muy bien la geografía turística mexicana, conocimientos en mercadotecnia turística, plan de negocios para las MIPYMES, técnicas de hospedaje, vitivinícola y mixología. En este momento se desempeña como administrativo, docente e investigador de la Universidad de La Salle Bajío y también ha realizado algunas publicaciones, por ejemplo, para el Congreso Internacional de Academia Mexicana de Investigación Turística y en el Congreso Internacional de Turismo, Hotelería y Ambiente, manejando siempre las líneas de turismo y gastronomía. Entonces, esta es la presentación de nuestro conferencista, profesor Marco, bienvenido y cuando quiera podemos iniciar. Ok, muchas gracias maestra Laura y buen día a todos. Muchas gracias por permitirme estar el día de hoy con ustedes. Vamos a compartir la presentación para que la puedan visualizar. De todos modos, la presentación ya fue enviada a la maestra Laura para que posteriormente también se las pueda compartir. Aquí en lo particular yo les pediría que hasta el final dejemos la sesión de preguntas y respuestas por cuestión de tiempo. Y sobre todo sería muy enriquecedor que todos pudieran participar o por lo menos pudieran realizar alguna pregunta. De esta manera se enriquecen más las conferencias. Entonces voy a compartir la presentación, nada más con que alguien me pueda decir si se puede visualizar. Sí, profe Marco, ya. A ver, denme un segundo porque no me deja compartir el audio. No, ahí lo estamos escuchando, o sea, yo lo estoy escuchando. Lo que pasa es que la presentación tiene unos videos y me indica que no puedo compartir el audio. Déjeme lo intento nuevamente. Entonces, si quiere, permítame, yo le cedo el control para que usted pueda manipular, ¿le parece? Sí, por favor. Ok, dame un segundo. Compartir. Ok. No, no me aparece. Un segundo. Aquí, Alejandro, de pronto ahí, profesor. Ajá. A ver. Ahí creo que usted está compartiendo su pantalla. Sí. Ya.
No, de hecho ya no me deja ni compartir la Ok, presentación. entonces hagamos una cosa, si quiere lo manejamos como la vez pasada, yo le voy pasando y porque como yo estoy de organizadora, entonces creo que tengo más control del sistema, pero entonces ¿usted me envió la presentación por PowerPoint o por PDF? Por PowerPoint, déjeme se la comparto un segundo. Listo, chicos, por favor nos dan un segundo por problemas técnicos, entonces, a ver, voy a darle aquí convertir en moderador. Ok, listo. Ya usted está como moderador. Entonces, a ver si puede hacer. Ok, voy a poner los videos, no tendrían ahorita audio, pero igual se los comparto por vía WhatsApp o por WeTransfer para que se los pudiera compartir a los alumnos y lo pudieran checar con audio. A cabo son videos muy cortos. O si quiere compartir los links de los videos por el chat también. Ok, me parece Listo, perfecto. perfecto. Ok, vamos a comenzar con nuestra presentación. El día de hoy tendremos la conferencia El entorno cambiante de la industria de los viajes y la aviación. Vamos a comenzar primero con las expectativas, sobre todo del turismo. Principalmente el turismo hoy en día es un sector que se relaciona totalmente con la micro y el macro entorno. Es una industria, sobre todo en constante cambio, es una industria que nunca se detiene, es adaptable según las necesidades de los nuevos consumidores, es un fenómeno intrínseco relacionado con los agentes turísticos y principalmente es una industria a nivel mundial. Está completamente globalizada, es inherente al desarrollo humano. Hablando sobre el microentorno y el macroentorno, ¿quiénes son los que están relacionados con el turismo? Cuando alguien abre una empresa turística o trabaja en el turismo, en el microentorno están relacionados las empresas, los proveedores, los clientes, la competencia, los públicos de la empresa, los intermediarios de marketing. En la parte del macroentorno, principalmente se encuentra la parte demográfica, económica, tecnológica, política, cultural, ambiental, por mencionar algunas. ¿Cómo era antes el turismo? Algo importante es que hemos tenido cambios muy drásticos, sobre todo en la forma de operar y en la forma de comercializar el turismo. Anteriormente el turismo era más convencional, era totalmente conservador y de esta forma podemos decir que era tradicional. Principalmente, anteriormente los consumidores o los turistas que querían viajar simplemente veían un destino como un punto de descanso y principalmente era la parte de transportación, los medios de transporte para poder llegar a ese destino, simplemente buscar un lugar de alojamiento para poder descansar y para poder disfrutar de las vacaciones, pero todo eso ha evolucionado a grandes pasos. Hoy, como podemos decir que el turismo está cambiando, simplemente el día de hoy el turismo se tiene que adecuar a las necesidades de cada turista. Los turistas no quieren algo que sea igual que los de los demás. Simplemente hoy el día el turista quiere que personalicen precisamente su actividad turística y que simplemente cubra sus necesidades como él las está exigiendo. El turismo tiene que ofrecer experiencias. Hoy no solamente basta el ir a descansar, el ir a rentar solamente un hotel sin tener algo más que hacer. Hoy en día yo busco experiencias que sean inolvidables y precisamente esas experiencias tienen que ser también personalizadas. El turismo hoy en día se fija mucho en las tendencias y también se fija en la moda. Entonces, esto va evolucionando al mismo tiempo con las nuevas tendencias, con la nueva moda, con el nuevo estilo de vida que hoy estamos viviendo. Y fundamental es que los destinos turísticos tienen que crear lazos entre lo que es la oferta turística y los turistas.
y simplemente tienen que ofrecer un excelente servicio turístico. ¿Cuáles son los factores que incluyen en los nuevos consumidores del turismo? Los que influyen, voy a mencionar solamente algunos de los que son los más importantes. Considero que hay muchos factores que influyen, sobre todo porque el turismo es una actividad a nivel mundial, pero principalmente los que influyen sería la parte ambiental, la diferenciación entre lo que alguien más está ofreciendo y lo que yo debo de ofrecer, la parte económica. El turismo sobre todo tiene una evolución, no es algo que como lo conocimos hace 100 años sigue siendo de la misma manera, constantemente va evolucionando, tiene que innovarse, sobre todo por satisfacer esas nuevas necesidades que a lo mejor aún no han sido creadas, pero nosotros podemos crear esas nuevas formas de viajar o nuevas formas de hacer turismo. Totalmente va ligado con la tecnología hoy en día y sobre todo con la sociedad. Sin la sociedad no habría turismo porque realmente nosotros somos los que hacemos que el turismo exista. Pongo una imagen sobre todo muy característica. Hoy en día tiene mucho que ver la mercadotecnia en nuestras vidas. Se dice que desde el momento de que nosotros nacemos, prácticamente ya traemos tatuadas las marcas, así como lo vemos en la imagen. Y principalmente, ¿qué es lo que nos están tatuando? Pues simplemente nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos. Conforme ellos van conociendo marcas reconocidas y van recomendando esas marcas, nosotros vamos apropiando las marcas que vayan de acuerdo a nuestro estilo de vida. Entonces, como primer punto, el turismo tiene que generar experiencias, pero esas experiencias tienen que ser notables y perecederas. Por otro lado, tienen que ser conmemorables. La palabra conmemorable significa de que tiene que quedar esa experiencia en la mente del consumidor y tiene que ser algo tan agradable que lo diferencie de todo lo demás. Tenemos también que ser flexibles hoy en día en el turismo, sobre todo con la estructura y la infraestructura. Aquella persona que hoy en día se dedique al turismo y que no tenga esa flexibilidad, simplemente va a caer en la quiebra. Hoy tenemos que buscar nuevas formas de ofertar, nuevas formas de atender a los clientes y por lo tanto no podemos ser inflexibles. Creo que nuestra industria es una de las industrias más nobles donde existe precisamente la flexibilidad de acuerdo a las necesidades de cada uno. Tenemos que tener también segmentación de marcas. Hoy en día los turistas lo que buscan son lujos accesibles y sobre todo alcanzables que se puedan pagar. Creo que todos alguna vez hemos querido viajar bien y sobre todo con precios que no sean inalcanzables, sino más bien cosas que podamos tener a la mano. Y es por eso que hoy en día tenemos un bombardeo de ofertas, sobre todo de la industria turística. Como siguiente punto, vamos a ver cuáles son entonces los nuevos retos a los que el turismo se tiene que enfrentar. Tenemos que tener excelentes ofertas turísticas. Ya no solamente basta el tener donde pueda realizar turismo, sino hoy en día tenemos que buscar siempre la excelencia. Tenemos que tener también excelentes precios. Hoy la demanda cada vez es mayor y eso orilla a que exactamente todos los empresarios o todas las empresas turísticas simplemente tengan ofertas de precios. Hemos visto últimamente en las redes sociales, sobre todo en las páginas o en las aplicaciones donde se oferta el turismo, que bueno, constantemente sacan muy buenas ofertas y simplemente pues hay que estar buscando, hay que estar cazando para poder viajar bien. Tenemos también constante desarrollo de talento turístico. Por favor, chavos, exploten todo lo que tengan que explotar de acuerdo a su imaginación, a la parte de creación de un producto turístico. Más adelante vamos a hablar algo referente al salir de la caja
y sobre todo vamos a dar un ejemplo de qué empresa salió totalmente de la caja. Hoy en día lo que se les pide a las personas que están estudiando turismo sería precisamente ir puliendo ese talento turístico para poder ofrecer sobre todo nuevas cosas. Tenemos que manifestarnos con anticipación a las necesidades previas y las necesidades futuras de los consumidores, que principalmente son los turistas. Satisfacer las necesidades en todos los sentidos. No podemos decir no se puede, no existe, no hay. Simplemente hay que buscar la forma de que el cliente, el turista, simplemente se vaya contento, y eso lo vamos a lograr satisfaciendo lo que realmente ellos necesitan. Tenemos que apostarle sobre todo al avance tecnológico. Ya lo habíamos mencionado, este avanza a pasos agigantados y simplemente, bueno, pues hay que capacitarnos en la cuestión tecnológica. El día de hoy lo estamos viendo precisamente con el cambio que hubo de la oferta académica, sobre todo en la parte presencial a la parte online, sobre todo por la pandemia que estamos viviendo. Simplemente, bueno, pues todo avanza y nada se detiene. Entonces hay que estar preparados y sobre todo ver cuáles son las tendencias tecnológicas para poder insertar el turismo dentro de ellas. Tenemos que tener un crecimiento sostenible en el tiempo. Conforme vaya avanzando nuestro entorno, al mismo tiempo tiene que avanzar el turismo, no se puede quedar atrás. Tenemos que tener motivación, sobre todo bajo modelos de estudio personales e interpersonales. Aquí simplemente se les pide capacitarse y sobre todo buscar la excelencia en la parte del estudio, sobre todo en la cuestión del turismo, investigación turística, simplemente ser excelentes al momento de operar ya en el medio. Y bueno, qué mejor que ustedes estén preparando o especializando sobre todo en la parte del turismo. Generar confianza entre los turistas. Hemos visto muchos videos y sobre todo algún descontento por las personas locales cuando llegan turistas, porque en ocasiones ellos se sienten invadidos o simplemente empiezan a destruir lo que ellos tienen como residentes. Aquí hay que tener una generación de confianza, sobre todo entre los turistas, los residentes y principalmente la cultura local. Tenemos que crear valor, tenemos que generar seguridad y sobre todo seguridad personal, seguridad social. Tenemos que generar experiencias de calidad. Esto va muy ligado a la excelencia. Calidad, prácticamente todo lo que no podemos medir no se puede mejorar. Entonces, hoy en día el turismo tiene que medirse constantemente, sobre todo para estarlo mejorando. Tenemos que activar la economía local. Ya no es válido poner una empresa de turismo simplemente para que la persona que abrió esa empresa se llene los bolsillos de dinero. Hoy en día tenemos que buscar empresas turísticas o actividades turísticas que principalmente reactiven la economía de todos los habitantes que están alrededor y sobre todo, bueno, pues que todos tengan un beneficio, buscando siempre la sustentabilidad. Tenemos también que formar parte de los nuevos y diferentes estilos de vida. Simplemente hay que irnos adelantando a todo lo que va a salir, las nuevas tendencias, la parte de la moda. Y por último, tenemos que ir creciendo también bajo los dictámenes políticos. Desgraciadamente, una de las cosas que más nos han detenido es que cuando hay un cambio de gobierno, simplemente todo lo que se había generado de reforma turística o los planes turísticos en algún momento se detienen, y cuando entra el nuevo gobierno, en lo que empiezan a retomar, hay cosas que sí se le dan seguimiento y hay cosas que desafortunadamente se quedaron en el pasado. Entonces, simplemente también hay que ir creciendo bajo la reforma política y sobre todo ir impulsando el turismo desde este punto. Tenemos, por otro lado, el papel del agente de viajes. De repente hemos estudiado la materia de agencia de viajes, la materia de aviación,
materias similares y de repente nos preguntamos si realmente el agente de viajes va a tener cabida en un futuro. ¿El agente de viajes va a seguir teniendo una agencia de viajes? Bueno, simplemente el agente de viajes sí va a seguir existiendo porque es una persona que es experta exactamente en la parte turística y simplemente lo que lo va a diferenciar de la tecnología es que esta persona va a poder ofrecer asesoría turística y sobre todo va a tener un servicio directo con el cliente. ¿Cuántas veces hemos odiado que de repente marcamos algún número telefónico y nos mandan exactamente de conmutador a conmutador, presionando teclas de números, pero nadie nos atiende? Realmente la única diferencia de un agente de viajes es precisamente esa consultoría personal. Esa consultoría personal lógicamente tiene que ir cambiando con los avances tecnológicos. Es muy probable que a lo mejor ya no vayas directamente a una agencia de viajes a comprar, pero sí puedas tener alguna página en línea donde a través de una videollamada, videoconferencia, simplemente tengas esa consultoría o ese seguimiento. Entonces, el agente de viajes, ¿qué es lo que debe de tener hoy en día? Simplemente tiene que saber vender, tiene que saber ofrecer una muy buena consultoría, sobre todo en la parte turística. Tiene que tener altos conocimientos sobre productos y servicios turísticos. Tiene que tener una excelente postura ante el servicio al cliente. Tiene que ser creativo. Tiene que personalizar los viajes de acuerdo a las necesidades de los pasajeros. Tiene que hacer uso de la tecnología. Y lo que les comentaba hace rato, tiene que innovar pensando fuera de la caja. Pensar fuera de la caja se oye demasiado sencillo, pero creo que es lo más difícil que nosotros podemos hacer. Aquí tengo una imagen, precisamente, es la parte de la cabeza, y pensar fuera de la caja es simplemente pensar cosas que nuestro cerebro todavía no ha registrado. Normalmente nosotros nos vamos, cuando vamos a la escuela, vamos estudiando, vamos teniendo conocimientos, pero es posible que otra persona piense de una forma diferente. Y el hecho de que otra persona piense de forma diferente no significa de que la otra persona piensa mal y yo pienso bien o viceversa, sino simplemente tenemos que ir viendo las diferentes formas de pensar, tenemos que ver las diferentes formas de vivir, las diferentes culturas, los diferentes destinos, y simplemente el ir ampliando ese panorama nos va a hacer pensar fuera de la caja y sobre todo crear cosas que a lo mejor eran inconcebibles. Y más adelante voy a dar un ejemplo precisamente de esta parte. Hablando de turismo nacional, voy a hablar sobre todo el día de hoy ejemplos nacionales. Yo sé que ustedes están en la parte nacional. Entonces, nuestra primera parte nacional sería las experiencias que sobre todo en México tenemos con el Grupo Xcaret. Grupo Xcaret principalmente está ubicado en México, en el sur de la República Mexicana. Y exactamente, Grupo Xcaret lo que ha hecho ha estado innovando constantemente, ha ido personalizando sus productos turísticos, y simplemente para cada segmento de mercado, bueno, pues ellos tienen una propuesta turística con valor. Entonces voy a poner el primer video. Creo que no se va a escuchar el audio, pero les pasaré las ligas para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan escuchar más adelante con todo el audio. Profe Mario, ¿puso el video? No se ve la imagen. ¿No se ve la imagen? No, no, señor, no se ve la imagen. A ver, voy a abrir directamente el video desde su ubicación, sobre todo para ver la posibilidad de que se pueda visualizar. Denme un segundo, por favor.
Ok, maestra, ¿me indica si se puede ver o visualizar el video? Sí, ahora sí, perfecto. Ok. Y se escucha. Ok, entonces, principalmente, si se fijan, Grupo Xcaret lo que hace es tener diferentes productos turísticos, sobre todo que esos productos turísticos son totalmente diferenciados entre uno y otro, ataca diferentes segmentos de mercado y sobre todo crea productos para diferentes actividades dentro de los turistas. Para los que les gusta la cultura, los que les gusta la parte del ecoturismo, turismo de aventura, tenemos también la parte cultural. Dentro, por ejemplo, de los iconos, vemos un producto que se llama Xcaret Cancún, Xochimilco Cancún, y precisamente, bueno, en esa experiencia tienen la oportunidad de subirse precisamente, al igual que existe en Ciudad de México, a una góndola y sobre todo poder hacer uso de los tres iconos que tenemos más fuertes en México y nos representan a nivel mundial, que es el mariachi, la charrería y el tequila. Entonces, eso es lo que genera Xcaret, tiene productos diferenciados y sobre todo, bueno, es una de las marcas que sobre todo en parques temáticos podemos decir que vende bastante a nivel internacional. Por otro lado, tenemos un video sobre todo de alguien que salió de la caja totalmente y precisamente sería Airbnb. Airbnb, simplemente si nosotros pensábamos anteriormente cómo era la forma de viajar
o la forma de poder pernoctar era simplemente haciendo uso de algún hotel, algún hostal, los diferentes medios que conocemos de hospedaje, pero jamás nos imaginamos que nosotros podíamos rentar nuestra casa hacia los turistas y no solamente rentar la casa. La parte de Airbnb hoy en día lo que puede ofrecer principalmente es la parte de hospedaje, pero también la parte de experiencias, la parte gastronómica, el incluir a los huéspedes. Tú te vuelves, al momento de ser un anfitrión Airbnb, te puedes convertir en alguien que no solamente hospeda, sino también paseas al turista en tu ciudad, en tu estado o en tu país, y simplemente lo puedes hacer interactuar con la cultura de ese lugar. Entonces, como segundo punto, voy a poner un video precisamente de Airbnb, lo que lo caracteriza sobre todo por la parte de cómo incluyó hoy en día al turista y salió totalmente de la caja al crear un producto completamente diferente, y sobre todo las ganancias no solamente se las llevan ellos, sino tú como miembro de Airbnb al momento de rentar tu espacio, tu casa, simplemente pues también genera o reactiva parte de la economía de los lugares donde se encuentra el destino. Entonces voy a poner el video precisamente de Airbnb y continuamos con la presentación. From my window, I see first the sunlight and the rosy clouds of the dawn. Sometimes I hear a little chicken. That's what my window brings me. That makes you feel instantly like you're at home. It makes you feel like you're somewhere. I want you to make yourself at home here. I love having guests. Ok, entonces ya vimos el video. Ellos son exactamente el ejemplo más claro de salirse de la caja y poder crear una nueva forma de hacer turismo. Vamos a continuar con la presentación. Me indican por favor si se puede visualizar. Sí, señor. Ok, entonces continuamos. Viendo estos dos ejemplos, entonces tenemos que entender cuáles son los conocimientos que nosotros debemos tener para poder operar una empresa de servicio de viajes. Principalmente los conocimientos que nosotros debemos de tener y nos debemos precisamente como estudiantes de turismo, nos tenemos que poner las pilas para poder obtener estos conocimientos. Van a ser los siguientes. Vamos a tener primero la geografía aplicada a la planificación turística. Normalmente cuando los maestros nos piden que estudiemos geografía, en ocasiones decimos es aburrido, no la vamos a utilizar, y simplemente alguien que se dedica a los viajes no puede tener el lujo de no tener conocimientos en geografía. Tenemos que también tener nociones sobre requisitos de viajes. Tenemos que tener también los principios fundamentales de la aviación y sobre todo tener conocimientos sobre tarifas aéreas, emisión de boletos electrónicos. Vamos a empezar con la primera parte, que es geografía aplicada a la planificación turística, y simplemente eso de qué nos va a servir. La geografía, principalmente todos los profesionales de viajes tenemos que usar la geografía de destino todos los días. Sobre todo la parte que determina que algún cliente se quede contigo o se vaya con la competencia, simplemente es la información que tú le puedas proporcionar.
¿Qué es lo que nosotros debemos saber de un destino turístico? Simplemente lo más importante, cuáles son las atracciones turísticas a donde voy a enviar a mi pasajero, cuál es la forma de accesibilidad, cuáles son los costos, qué tipo de estándar de vida tiene el lugar a donde voy a mandar a mi pasajero, cuál es la cultura de ese lugar, cómo es el clima. Sobre todo, tienen que tener conocimientos básicos, sobre todo en la parte de geografía cultural, cuáles son los modelos de turismo que hay en ese lugar y sobre todo tenemos que ser capaces de proporcionar siempre un servicio oportuno y exacto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Planificando bien los itinerarios de nuestros clientes. Otra cosa importante aquí en este punto es que no siempre el mejor viaje es el que salga más caro o el que me deje una mayor comisión. Por favor, esto hay que grabárnoslo bien. El mejor viaje es el que se adecúa completamente a lo que me pide mi pasajero. Podemos tener pasajeros que a lo mejor tienen dinero para comprar un hotel Gran Turismo, pero a lo mejor el pasajero puede ser un poco humilde en su estilo de vida y se va a sentir demasiado incómodo si lo mandamos a algún hotel o algún restaurante donde el servicio sea como muy lujoso. Entonces, no siempre el hecho de que nuestros pasajeros tengan el dinero significa de que yo lo tengo que mandar a un lugar lujoso o sobre todo caro. Aquí tenemos que interactuar mucho con nuestro pasajero y sobre todo detectar muy bien cuáles son las necesidades para que éste regrese satisfecho, feliz y te pueda recomendar. Tenemos por otro lado cuáles son las cosas que nosotros debemos de saber, sobre todo en geografía turística. Bueno, simplemente tener conocimiento sobre geografía de lugar o destino, la geografía física, geografía cultural. Tenemos que interpretar sobre todo los mapas y saber un poco acerca de los continentes, cuáles son las latitudes, las longitudes. Hay que explorar cuáles son los diferentes países que existen en el planeta, porque en ocasiones ni siquiera sabemos qué es país, qué es estado, qué es ciudad, qué es continente. Entonces tenemos que interpretar cuáles son los países, cuáles son las principales ciudades, sobre todo en cuestión turismo a nivel mundial. Ustedes que están estudiando turismo, por favor, apréndanse los códigos de las ciudades, los códigos de los aeropuertos. En ocasiones creemos que es necedad de los maestros que nos están enseñando la materia, pero eso nos puede, sobre todo, diferenciar de alguien que puede dar un servicio a lo mejor bueno a alguien que pueda dar un servicio excelente. Tenemos que también programar itinerarios de viaje. Hay que saber cuáles son las etapas básicas de programación. Tenemos que también ver dentro de ese itinerario cuáles son los medios de transporte que yo voy a seleccionar para que se lleve a cabo todo el viaje y sobre todo cuáles son los recursos para poder planificar. Simplemente es importante pedirle a nuestro pasajero saber cuál es el presupuesto total que puede existir para el viaje y en base a ese presupuesto nosotros poder planificar. Es importante también conocer los usos horarios, sobre todo saber si van a volar de un país a otro, cuál es la diferencia de horario y sobre todo a qué hora salen de qué lugar y sobre todo a qué hora van a llegar con el horario del otro lugar o del otro país. Tenemos que tener conocimientos sobre las monedas locales, sobre todo tipos de cambio, algunos códigos para la unidad monetaria. Y hablando de los medios de transporte, es importante sobre todo tener conocimientos sobre cómo se ha llevado la evolución de los medios de transporte a nivel mundial. Principalmente hay que conocer cuáles son los principales medios de transporte tanto en Europa, en Asia, América del Norte, América del Sur, África y Australia. Hablando un poco sobre los requisitos de viaje. Los requisitos de viaje simplemente se requieren, son documentos que son necesarios
para poder ingresar a ciertos países. Y bueno, simplemente, ¿qué es lo que tenemos que conocer de esta parte? Hay que saber información sobre los tipos de visas, los tipos de pasaportes que hay, de qué manera podemos nosotros tener conocimiento sobre la parte de la aduana, y vuelve a aparecer también el cambio de monedas. Aquí principalmente los documentos de viaje que nosotros debemos dominar o manejar principalmente sería cuáles son el pasaporte, los tipos de pasaporte, visas, los tipos de visas, cómo podemos obtener cada uno de esos documentos y sobre todo cuáles son los certificados de salud que los países me piden, sobre todo para poder ingresar a ese país. Hablando de salud, hay un tema muy importante y sobre todo ahorita que estamos en la época del coronavirus con esta pandemia, hay un tema que se llama salud y medidas preventivas para los viajeros. Aquí principalmente en este tema nosotros lo que aprendemos es si existen algún tipo de vacunas, algún tipo de medidas, sobre todo en cuestión salud, que un país me exige para poder viajar de mi país a ese país, y sobre todo si hay algunas medidas generales preventivas, siempre con la finalidad de darle protección a nuestros pasajeros. Tenemos que tener conocimientos sobre impuestos, aduanas, monedas. Tenemos que también tener conocimientos sobre los seguros de viajero y estos seguros de qué manera pueden proteger a nuestros clientes, y sobre todo también información sobre servicios auxiliares. Hay información y servicios que son extras tanto para el agente de viajes como para los pasajeros, la parte de la documentación y sobre todo que los pasajeros tengan conocimiento de que si actúan de una forma que no es debida, cuáles son las consecuencias hacia esa negligencia. Tenemos que tener también conocimiento sobre el manual de información de viajes. En el mundo de las agencias de viajes se le conoce como TIM. Hay dos formas, hay una que es la impresa, que es el TIM, y hay otro que es el Timatic Web, que es la parte electrónica. Eso lo pueden buscar ustedes en internet, y simplemente en esta información o en este manual que nos sirve a los agentes de viajes, podemos leer precisamente cuáles son los cambios que se efectúan o cuáles son las políticas con respecto a los pasaportes, a la visa, a la salud, a los impuestos, a las aduanas y sobre todo al cambio de monedas. Los principios fundamentales de la aviación, ¿qué es lo que nos pueden exigir? Simplemente tenemos que saber hacer las reservaciones de viaje para los clientes. Sobre todo requieren conocimientos de reservaciones, conocimientos en códigos, conocimientos en terminología turística, y sobre todo son estándares que se usan a nivel mundial. Algo que los agentes sobre todo debemos de estar preparados o familiarizados serían con los productos y los servicios que hoy en día están disponibles, y sobre todo hay que tener un seguimiento oportuno antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. ¿Cuáles son los conocimientos que yo debo de tener en esta área? Principalmente tengo que tener conocimientos del aeropuerto, todo lo que ocurre dentro del aeropuerto, terminales, requisitos de salida, cuál es la forma de checar el equipaje, cuáles son las áreas de tránsito, requisitos de llegada, sobre todo simplificar el viaje a los pasajeros. Tenemos también productos y servicios de las aerolíneas. ¿Cuáles son las alianzas estratégicas que tienen las aerolíneas? ¿Cuáles son los programas de fidelidad? ¿Cuáles son los programas de cliente frecuente o viajero frecuente? Hay que diferenciar las clases que existen de cabina. ¿Cuáles son los códigos en las clases de reservación? Hay que configurar los asientos de una aeronave, cómo se hace la asignación de esos asientos, sobre todo categorizar las necesidades principales o fundamentales de los pasajeros, saber cuáles son los pasajeros especiales. Para esos pasajeros especiales
cuáles son los alimentos especiales que les puede ofrecer en cuestión de aviación las diferentes aerolíneas, cómo poder solicitar sillas de rueda, cuáles son los productos o servicios que los pasajeros tienen derecho durante el vuelo, servicios complementarios, simplemente cuáles son los beneficios que existen para los agentes de viajes, cuáles son los beneficios para las líneas aéreas y cuáles son los servicios complementarios en este tipo de empresas. Venta de productos y servicios, cómo se puede realizar. Hay unas que solamente son directamente con la aerolínea, otras pueden ser en un globalizador, otras pueden ser directamente en una plataforma y sobre todo también la reserva de estos servicios complementarios utilizando los globalizadores. Con respecto a las franquicias de equipaje, hay que saber primero qué es equipaje, cómo es el equipaje no checado, cuáles son los equipajes para los niños, para los infantes, sobre todo las reglas, las características, cuáles son las reglas para los itinerarios cuando son interlineales. Hay que determinar sobre todo qué tipo de franquicia de equipaje es para los clientes de la agencia de viajes, cómo se maneja o cómo se paga el exceso de equipaje, cuáles son las provisiones especiales que no corresponden a equipaje documentado, sobre todo cómo documentar mascotas cuando son equipaje acompañado, cómo documentar equipaje directamente en el aeropuerto y sobre todo la seguridad en la transportación del equipaje. Asimismo, también en este mismo rubro tenemos que interpretar los diferentes horarios de vuelo. Para esto tenemos fuentes de información en los globalizadores de los horarios de vuelo, cuáles son los pasos que se involucran, sobre todo en la búsqueda de información de estos horarios. Tenemos que saber sobre tipos de aviones, los horarios de las aerolíneas, sobre todo basados en la web, basados en los sistemas globalizadores y algo fundamental, por favor, apréndanse el alfabeto aeronáutico internacional. Algo que también en ocasiones pensamos que no se usa, que no debemos de aprendérnoslo y simplemente todo el que se dedica de lleno al turismo maneja totalmente el alfabeto aeronáutico internacional. Tenemos que conocer sobre códigos, terminología, definiciones de la industria, sobre normas, sobre todo de transporte aéreo internacional y principalmente el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el Convenio de Chicago y la OASI. Tenemos por último tarifas aéreas y emisión de billetes electrónicos o boletos electrónicos. Hay muchos globalizadores, existe Amadeus, Worldspan, Galileo, Sabre, entre otros. ¿Para qué nos sirve esta parte? Simplemente las habilidades especiales que se involucran en el cálculo de las tarifas aéreas nos permiten a nosotros como agente de viajes fijar precios, sobre todo para generar paquetes turísticos, emisión de boletos electrónicos y sobre todo hoy en día estas habilidades nos permiten tener una buena oferta para mi cliente, sobre todo generando buenas estrategias, sobre todo en promociones de tarifas y sobre todo el hecho de que tú te prepares bien en esta parte, vas a hacer que el cliente se quede contigo y no se vaya con la competencia porque tiene mayor conocimiento en este rubro y puede buscar o poder ofertar mejores tarifas. ¿Qué es lo que yo debo de tener conocimiento? Aquí lo voy a leer de manera muy genérica, ustedes van a tener los casos en particulares, pero en este rubro ustedes tienen que tener conocimiento sobre todo de tarifas aéreas para los pasajeros. Volvemos otra vez con la geografía, pero ahora geografía IATA, que es diferente a la geografía que normalmente nosotros estudiamos en clase. Tenemos que saber sobre la anatomía del viaje, también vamos a hablar un poco de esto más adelante, cómo seleccionar tarifas, cuáles son los reglamentos, sobre todo relativos a los diferentes tipos de moneda y cómo hacen los cambios en esa tarificación, las rutas especificadas.
tenemos que tener también construcción de tarifas para viajes sencillos, tenemos construcción de tarifas para viajes redondos, conocidos como viajes de ida y vuelta, cómo poder emitir esos tipos de billetes o de boletos electrónicos, cómo saber utilizar las tarjetas de crédito, sobre todo para los pagos de los pasajeros. Hay que tener conocimiento sobre los impuestos, recargos y derechos, sobre todo en la parte de la tarificación. Tener conocimiento cómo tratar a los pasajeros, sobre todo menores o infantes, cuáles son las tarifas especiales y cómo aplican para ese tipo de pasajeros especiales, sobre todo tarifas netas que se pueden vender directamente con el consolidador, y tenemos también la parte de facturación que se hace directamente con BSP. Tenemos entonces, ya después de haber visto qué es lo que nos requiere preparar para poder ser excelentes en el área del turismo, simplemente aquí en este punto quiero hacer hincapié, por favor pónganse la camiseta de estar estudiando turismo. En ocasiones hemos escuchado que nos dicen que tenemos la clase, por ejemplo, de cocina, o tenemos la clase de cómo poder tender una cama, pero bueno, ya ustedes vieron todos los conocimientos que necesitan, sobre todo estudiar para poder ser profesionales del turismo. Entonces, nuestra carrera creo que no es sencilla, son carreras demasiado complejas donde requieren mucho conocimiento, y simplemente pongan en alto lo que ustedes están estudiando. De esta forma me permitiré dar a continuación la anatomía del viajero colombiano. Siempre que nosotros vayamos a ofrecer un viaje a nuestros pasajeros, simplemente tenemos que estudiarlo. El día de hoy me permití estudiar a manera muy genérica cuál es la anatomía de ustedes al momento de viajar. Y simplemente los colombianos, vamos a empezar sobre todo con la mente, cómo piensan. Un colombiano, se dice que el 50% de los colombianos reservan vuelos 30 días antes y principalmente viajan en temporada alta. Sus formas de viajar principalmente son los fines de semana, saliendo los viernes y regresando los lunes. En la parte visual, ¿qué les gusta ver? Los colombianos visitan principalmente las playas. Estamos hablando playas como Cartagena, Santa Marta, San Andrés, y sobre todo las ciudades principales como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. En la parte de las manos, simplemente vamos a hablar sobre la planificación. Ellos, para poder planificar su viaje, normalmente el 50% de los turistas usan una computadora. Se dice que el 41% ya está utilizando el celular para hacer estas reservaciones, y por último un 9% empieza a hacer el uso de las tablets. Con la parte del estómago, ¿qué les gusta comer al momento de salir? Simplemente les gusta la comida tradicional, la comida local, y sobre todo ustedes hacen el consumo o el aporte de probar lo típico de los lugares a donde ustedes viajan. En la parte de la espalda hablamos un poco sobre la parte del equipaje. Sobre todo con el boom de las líneas de bajo costo, se dice que normalmente les gusta a ustedes viajar ligero. Prácticamente su tipo de equipaje sería ya por lo general equipaje de mano. En la parte del descanso, normalmente un viajero colombiano reserva hoteles con poca anticipación. Se dice que normalmente los buscan de 3 a 5 días antes de iniciar su viaje, y sobre todo lo hacen cuando van a una ciudad turística. Y por último, en la parte de los pies, ¿cómo les gusta viajar? Simplemente les gustan las actividades de playa, les gustan los cruceros, la parte del turismo religioso, turismo cultural y turismo de aventura. Ya ustedes al final de la presentación me van a decir si la anatomía del viajero colombiano
es correcta o no es como la mencioné el día de hoy. Vamos a hablar sobre todo a continuación de la IATA y la OASI. ¿Qué es la IATA? Simplemente la IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Y simplemente, ¿por qué es importante la IATA? Principalmente la IATA hoy en día representa a más de 290 líneas aéreas a nivel mundial. Tiene 480 socios estratégicos, sobre todo para ofrecer soluciones que den forma a la aviación, y hay más de 100,000 agentes de viajes que están acreditados precisamente por la IATA. La IATA normalmente es el líder hoy en día de la capacitación, sobre todo en la forma profesional de viajes internacionales. Pertenecer a la IATA te da un reconocimiento y una aceptación a nivel mundial. Tiene alto estándar en la capacitación para los profesionales del turismo. Tienen también más de 30 años de experiencia en el rubro de la capacitación. Y sobre todo, pues es una clave para recategorizar sobre todo a los profesionales del turismo para empezar una carrera sobre todo en esta industria. Los hace ver más profesionales, pertenecer como a cierto rango o estatus dentro de lo que es el mundo del turismo, y simplemente, bueno, los diferencian cuando alguien no tiene precisamente algún acercamiento, alguna capacitación, algún seguimiento con la parte de la IATA. Entonces, ¿qué es el convenio de Chicago que dijimos hace rato? El convenio de Chicago principalmente es un convenio sobre la aviación civil internacional. Este convenio de Chicago se concretó principalmente con la reunión de los diferentes gobiernos en el año de 1944. Este convenio principalmente, ¿qué es lo que hace? Bueno, regir cuáles son los países que van a transitar exactamente por el espacio aéreo, y sobre todo les piden fomentar la cooperación y la paz entre las naciones, sobre todo en materia de transporte aéreo ordenado y seguro. Este convenio principalmente establece normas de transporte aéreo comercial, y vamos a ver a continuación cuáles serían esas normas. Principalmente las normas que ellos establecen serían los vuelos sobre territorios de estados contratantes, reconocen la nacionalidad sobre todo de las aeronaves, establecen cuáles son los documentos oficiales, certificados y licencias, cuál es la aplicación de normas y los métodos internacionales, sobre todo incluidos o relacionados con el transporte de mercancías peligrosas, y por último la prestación de asistencia tanto financiera como la parte técnica. Entonces, de ahí surge la Organización de Aviación Civil Internacional, que nosotros la conocemos como la OASI. La OASI nace en el año de 1947. El convenio de Chicago crea un organismo que se llama la Organización, crea un nuevo organismo en conjunto con la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y este organismo va a tener una autoridad internacional permanente, y es así como sale la Organización de Aviación Civil Internacional llamada OASI. Podemos decir que esta organización principalmente tiene sede en Montreal, Canadá. ¿Cuáles son entonces los objetivos principales de la OASI? Sus principales objetivos, primero sería asegurar el crecimiento seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo. Fomentan el arte del diseño y la operación de las aeronaves, sobre todo para fines prácticos. Fomentan el desarrollo de las aerovías, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea. Satisfacen necesidades de las personas en cuanto a lo que es un transporte seguro, regular, eficiente y sobre todo que sea económico. Evita los desperdicios económicos causados por una competencia razonable, y sobre todo asegura que los derechos de los estados que participan en esta negociación sean respetados
eviten la discriminación y sobre todo que puedan operar las líneas aéreas internacionales de forma justa. Promueven, por último, la seguridad en todos los vuelos y sobre todo el desarrollo en la parte aeronáutica civil internacional. Entonces, conociendo ya un poco de la IATA y conociendo de la OASI, vamos a continuación ver cómo es la anatomía de un viaje. La anatomía como tal hace referencia a que un viaje tiene una forma y tiene una estructura. De acuerdo a esa forma y esa estructura, yo voy a poder usar las reglas que se les conocen como reglas de construcción tarifaria o tarificación. Entonces, como ustedes están en la parte nacional, voy a dar ejemplos de la parte nacional, sobre todo de México. Simplemente a continuación estoy mostrando una ruta. Esta ruta es 100% dentro del país mexicano. Tenemos un vuelo de México a Cancún, de Cancún a Guadalajara y de Guadalajara a Bajío. Entonces simplemente viendo la estructura de mi viaje, yo puedo dar su anatomía. Para su anatomía simplemente tenemos la palabra viaje. Viaje es un itinerario completo. Entonces toda esta ruta, que es mi itinerario completo, sería mi viaje. Tenemos que tener puntos indicados en el billete y esos puntos los voy a indicar exactamente con las ciudades: México, Cancún, Guadalajara y Bajío. Tengo un país siempre de origen, aunque sean nacionales. En el país de origen, bueno, aquí sería México, y siempre mi punto inicial se le va a conocer como un COC. El origen precisamente va a ser la ciudad en donde yo empiezo mi viaje, que es origen, sería Ciudad de México, y el destino final sería Bajío, que es exactamente el punto hasta donde yo tengo que llegar. Tenemos sectores o segmentos. Una parte del viaje se compone precisamente por estos sectores o segmentos, y hablando de sectores o segmentos, yo tengo tres. Tengo el segmento de México a Cancún, que sería el primero. Luego tengo otro segmento que es de Cancún a Guadalajara, que sería el segundo. Y por último tengo el segmento de Guadalajara a Bajío, que sería el tercero. Hablando de la misma anatomía del viaje, tenemos un punto de construcción tarifaria. Los puntos de construcción tarifaria siempre se van a componer viendo desde dónde inicia mi viaje y en dónde finaliza mi viaje. Entonces, el punto de desglose va a ser el fin del viaje. Tenemos un punto de regreso. El punto de regreso simplemente se aplican, este punto de regreso se aplica cuando nosotros regresamos al punto de origen. Por ejemplo, aquí inicia en México, termina en Bajío, que es León, y exactamente si yo tengo un punto donde mi origen y mi destino final son los mismos. Por ejemplo, si regresa a México, yo tengo un punto donde el pasajero va, y simplemente va a haber un punto donde el pasajero tiene que regresar al punto de origen. Aquí tenemos precisamente la ruta sería de México a Cancún, y el regreso sería Cancún, Guadalajara, Bajío. Entonces mi punto de regreso, en este sentido, yo puedo mencionar que sería Cancún. Tenemos un componente de tarifa. El componente de tarifa sería exactamente, tenemos una unidad de tarificación. Esa unidad de tarificación normalmente puede ser dividida por los trayectos. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un trayecto de ida y tengo un trayecto de regreso, en ambos sentidos cobraré la mitad de la unidad de tarificación, y esa mitad de unidad de tarificación me va a dar sobre todo un componente tarifario. Tengo puntos intermedios o puntos de transbordo. Los puntos intermedios o puntos de transbordo prácticamente son los puntos que yo voy a tener en medio del viaje. Punto intermedio o punto de transbordo es todo lo que no es origen y todo lo que no es destino final.
Entonces, mi punto intermedio o punto de transbordo, yo podría decir que es Cancún y es la ciudad de Guadalajara. Tenemos también puntos intermedios que se le conoce con parada con estadía, o tenemos puntos intermedios sin paradas con estadía. Normalmente las que son sin parada las vamos a detectar aquí en el itinerario con una X y una diagonal. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara tiene previamente una X con una diagonal. Esto significa que mi pasajero no va a durar más de 24 horas en este punto para poder viajar al siguiente. Y en el caso, cuando tienen parada con esta estadía, simplemente se marca con un guión intermedio. En el caso de Cancún, el pasajero excede las 24 horas de mi viaje nacional. En este sentido, tenemos puntos de aprendizaje. Simplemente una parada con estadía es también un punto de transbordo, donde el pasajero llega, cambia de vuelos y sale sobre todo después de 24 horas. Cuando se cuenta el número de puntos intermedios o de transbordo, se debe contabilizar sobre todo los puntos intermedios, incluyendo también las paradas con estadía. Entonces, ¿qué es una unidad de tarificación? La unidad de tarificación tenemos que ver las reglas sobre todo del PATEC, y esa unidad de tarificación simplemente son las tarifas aéreas de los pasajeros. Esa tarifa aérea de los pasajeros se tiene que marcar dentro de un itinerario de un tramo, y sobre todo hay que ver cómo aplicar esas tarifas. Todos los boletos tienen por lo menos una unidad de tarificación, y sobre todo la tarifa que se compone para un viaje de regreso no es una unidad. Ya habíamos explicado que cuando tenemos un trayecto de ida y un trayecto de regreso sería mitad y mitad, y es lo que compone a una unidad de tarificación. Tenemos los tipos de viajes nacionales. En el caso de México tenemos viajes sencillos, tenemos viajes redondos, y dentro de los viajes redondos hoy veremos dos. Uno que es el viaje redondo y otro que es el viaje angular, o también conocido como viaje circuito incompleto. El viaje redondo lo conocemos con la clave Romeo Tango, que es round trip, y el viaje angular con la clave Oscar Julieta, que sería Open Joe. Vamos a comenzar primero con el viaje sencillo. Para los viajes nacionales, un viaje sencillo simplemente es un viaje de ida, no tiene retorno al punto de origen, y tenemos aquí dos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Bajío a Cancún, y por ejemplo en este viaje se está utilizando la tarifa turista. En este caso es una Yankee 4 640, y tenemos otro viaje también sencillo, pero que cuenta con un punto intermedio, que sería Bajío México, México Cancún, y también en esta ruta se utiliza una tarifa turista que es la Yankee 4 697. Es importante mencionar que existen sobre todo tres tipos de tarifas. Principalmente está la tarifa turista, la tarifa ejecutiva, y tenemos la tarifa de primera clase. Normalmente estas son las clases en las que podemos encontrar la clase turista. Hay clase Oscar, Quebec, Néctar, Sierra, Víctor, Lima, Metro, Kilo, Hotel, Bravo, Yankee. La clase ejecutiva normalmente utiliza la clave India, Delta o Julieta, y primera clase sería la clase Alfa o la clase Fox. Un viaje de ida tiene las siguientes características, sobre todo el origen, como lo estamos viendo aquí, y el destino final no son los mismos, son diferentes. Tienen un solo componente de tarifa, que sería el componente de ida. Tienen un solo componente de tarifa. Estamos viendo que en este primer ejemplo tienen solamente la Yankee 4640, y en este segundo ejemplo tienen solamente un componente, que es la Yankee 697. La tarifa del viaje también se aplica a la dirección en la que se viaja. En este sentido, bueno, sería de Bajío a Cancún, y en este sería de Bajío a México Cancún en una sola dirección.
Tenemos como segundo ejemplo un viaje de ida y vuelta. Nosotros lo conocemos como viaje redondo o round trip. Y en este tipo de viajes se va a utilizar sobre todo para los viajes nacionales. Un viaje de ida y vuelta se efectúa, sobre todo donde hay un punto de origen, un punto de regreso y sobre todo volvemos a regresar en el punto de origen. Si se fijan en este ejemplo, sale de Bajío a Cancún, pero regresa nuevamente de Cancún a Bajío. La ciudad de origen y la ciudad de destino final en este sentido son las mismas. Y hablando del componente tarifario, la misma tarifa que se cobra de ida, que es 640, de Cancún a Bajío, se va a volver a cobrar la misma tarifa. Podemos tener también ciudades o puntos intermedios. Por ejemplo, aquí tenemos un Bajío-Cancún que se consiguió un vuelo directo, pero el regreso de Cancún a Bajío simplemente es vía Ciudad de México. Tenemos la característica nuevamente que la ciudad de origen y la ciudad de destino final son las mismas y los componentes de tarificación se cobra lo mismo de ida y se cobra lo mismo de regreso. Y también este es un viaje redondo donde se utiliza la misma ruta. Tenemos Bajío, México, Cancún. Este sería el lugar en donde yo voy a quedarme. Y de regreso sería Cancún, México, Bajío. Volvemos a tener mismas características. La ciudad de origen, ciudad de destino final son las mismas. Y en ambos sentidos, como el viaje de ida que es de Bajío a Cancún, como el viaje de regreso de Cancún a Bajío, simplemente debe ser la misma unidad de tarificación. Por último, bueno, tenemos también otras características que identifican principalmente a los viajes redondos. Simplemente el punto de origen, el punto de destino final son los mismos. El viaje tiene un viaje de ida, tiene un viaje de regreso, tiene dos componentes tarifarios con una sola unidad de tarificación. Tenemos también como característica que se cobra la misma cantidad de ida que de regreso y prácticamente de la unidad de tarificación cobramos solamente los componentes tarifarios a la mitad de la tarifa publicada. En este sentido tenemos un ejemplo. En el primer ejemplo tenemos la tarifa 640, segundo ejemplo 697 y simplemente la unidad de tarificación completa sería sumando las dos tarifas a cobrar. Entonces, en el primer sentido, yo cobraría 1,280 la unidad de tarificación y en el segundo cobraría la suma de 697 más 697, 1,394. Por último, ya para finalizar esta presentación, tenemos un viaje angular, mejor conocido como viaje circuito incompleto o tenemos un Open Jaw y simplemente en este tipo de viajes se efectúan sobre todo saliendo desde un país. En este punto, como es la parte nacional, volveré a tomar el ejemplo de México y tenemos que regresar igual al mismo país. Los viajes angulares, lo que lo va a caracterizar normalmente es que el punto de salida y el punto de regreso van a ser diferentes y normalmente en este tipo de viajes vamos a encontrar sectores abiertos o superficies abiertas. Estas son causadas precisamente porque el pasajero durante ese viaje puede utilizar otros medios de transporte distinto al transporte aéreo. Por ejemplo, puede ser transporte terrestre, marítimo, fluvial o ferroviario. Tenemos aquí ejemplos de viaje circuito incompleto. En la primera parte yo tengo un viaje de Bajío a Mérida y esto le vamos a llamar tramo no volado o le podemos llamar también ARNC, que viene siendo el sector o la superficie. Simplemente aquí el pasajero utiliza otro medio de transporte para trasladarse de Mérida a Cancún sin utilizar el transporte aéreo. Entonces tenemos en una sola ruta Bajío-Mérida
y luego el pasajero continúa su viaje solamente de Cancún a Ciudad de México. Al nosotros tener un tramo no volado en este sentido, lo podemos decir de inmediato que es un viaje angular. También tenemos otro donde la ciudad de inicio y la ciudad destino final no son las mismas, y otra de las características es que las unidades de tarificación en este sentido son diferentes. De ida, por ejemplo, yo voy a tener una unidad de tarificación de 256 y de regreso voy a tener una unidad de tarificación 709. Aquí puede que coincidan las unidades de tarificación, pero no porque sea la misma ruta, sino simplemente la ruta de ida y la ruta de regreso puede tener la misma unidad de tarificación, pero puede ser por coincidencia, no tanto porque se esté utilizando la misma ruta. Entonces, un viaje esencialmente redondo es aquel que tiene sectores abiertos en el área de origen, en el área de regreso, y sobre todo tienen estas características. El punto de llegada de origen, el punto de salida o de regreso, normalmente no van a ser los mismos. Las tarifas pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Como en los viajes de ida y vuelta, los viajes circuito incompleto solamente pueden tener dos componentes de tarifa, uno de ida, uno de vuelta. Ambos componentes de tarifa también van a utilizar la mitad, como lo hacen los viajes redondos, porque son un tipo diferente de viaje redondo. Como en los viajes de ida y vuelta, también se utilizan las tarifas en la dirección inversa del viaje, en la parte de regreso, y sobre todo, como en los viajes de ida y vuelta, la tarifa de un viaje angular representa la suma de las dos mitades, una unidad de tarificación. A diferencia de los viajes de ida y vuelta, el punto de partida, el punto de destino final no son los mismos, y el punto de llegada en el viaje, sobre todo en el punto de ida o el punto de partida, pueden ser también diferentes, no son los mismos, y las tarifas, como ya lo mencionaba, pueden ser igual o pueden ser diferentes. El punto clave de aprendizaje, sobre todo en esta última parte, sería que un viaje de regreso que utiliza la mitad de las tarifas round trip, por lo tanto los viajes de ida y vuelta y los viajes angulares son tipos de viajes de regreso, y sobre todo, como una regla general, se utiliza la dirección real en el viaje de ida, y solamente en la parte de regreso sería la dirección inversa del viaje inicial. De mi parte sería todo. Yo vivo para volar y vuelo para vivir. Muchas gracias por su atención, Politécnico Gran Colombiano. Cedo los micrófonos por si alguien desea hacer alguna pregunta. Bueno, profe Marco, pues muchísimas gracias por esta presentación. Pues invito a los chicos para saber si tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido, algo que quieran comentar. Chicos del Politécnico. Hola, profe. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo una preguntita. Es sobre el viaje que explicabas, México-Cancún, y bueno, que tiene una estadía de 24 horas y otra estadía que es mayor a las 24 horas. Entonces, mi pregunta es, ¿sí me están escuchando bien? Sí, María Inés. Listo. Entonces, mi pregunta es, cuando un pasajero viaja pues a determinado lugar y tiene un espacio de estadía, o sea, que no puede durar más de 24 horas, ¿qué pasa si el pasajero dura más de 24 horas en el lugar? Ok, ahí cambiarían las unidades de tarificación. Realmente, cuando exceden el tiempo que los pasajeros deben de durar en cada uno de los destinos, simplemente cambian las condiciones o las reglamentaciones tarifarias. Es posible que te salga a ti mucho más económico un viaje donde ya tiene establecida la duración de los puntos intermedios, y es muy probable que al tú permanecer más de 24 horas en un lugar donde no tiene permitido la unidad tarifaria o esa reglamentación, simplemente se te vaya a cobrar como si fuera un viaje sencillo, o simplemente vamos a tener otros
tipos de viajes que son como los viajes circuitos incompletos, donde simplemente tú vas cobrando tramo por tramo. ¿Listo, Marines? ¿Quedó resuelta la pregunta? Sí, señora. Ok, muchas gracias, Marines, por tu participación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Alguien que quiera preguntar algo, que haya tenido alguna duda. Creo que lo más valioso de una conferencia, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de hacer este tipo de conferencias internacionales, es el hecho de que ustedes puedan compartir o aclarar algunas dudas, sobre todo para retroalimentar esta actividad. Bueno, pues, No, señor. gracias, Andrea. Bueno, creo que no hay preguntas al respecto, profe Marco. Desde el Politécnico Gran Colombiano le agradecemos mucho la conferencia el día de hoy. Creo que para nuestros estudiantes fue como muy enriquecedor en relación a los nuevos conocimientos impartidos. Hay muchas de las cosas que el día de hoy usted nos explicó, pues se han clarificado muchas dudas también, sobre todo para hacer la utilización por sistemas de distribución global. Como le comentaba en su momento, nosotros estamos manejando Amadeus. Entonces Amadeus, como usted bien lo sabe, permite muchas de las cosas que nos explicó el día de hoy. Es correcto. Le voy a compartir los dos videos que vimos en la presentación del día de hoy en el chat. Creo que no me permite copiar las ligas, pero bueno, se los envío a usted para que se los pueda hacer llegar a los chavos. Ok, bueno, profesor Marco, muchas gracias. A los chicos Politécnico Gran Colombiano, muchas gracias. Sé que tuvimos estudiantes también de la Universidad La Salle Bajío en México. Entonces también muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo pues en una próxima ocasión.